Capítulo 214. Control de hijas y hermanas. Si te quedas sin dinero, puedes pedírmelo. La fría voz de Nora se escuchó. ¿Cómo terminaste en una clase de entrenamiento? Lucas pudo escuchar su disgusto e inmediatamente entendió algo. Dijo directamente, entiendo lo que quieres decir. ¿Y? Lucas, ¿el maestro está tosiendo? Nora lo interrumpió. Lucas estuvo de acuerdo, sabía que la señorita Smith se preocupaba por el maestro. Eres frío por fuera pero cálido por dentro, 2 taeles de hierba, 3 taeles de crisantemo. Nora le dio varios nombres para medicinas y té de flores. Luego, continuó, calienta un recipiente con agua para que beba todos los días. Esto asegurará que esté renovado. Sus pulmones se revitalizarán y su cuerpo estará sano. No será un problema para él vivir hasta los 180 años. Cuando llegue ese momento, Cherry o Pete habrán crecido. Lucas. Nora volvió a bostezar. Si está enfermo, busque un médico. ¿Hay algo más? Lucas. Voy a colgar. Nora colgó el teléfono en un instante. ¡Qué broma! La Escuela King de Artes Marciales había estado en Nueva York durante muchos años. Junto con la Escuela de Artes Marciales de Irving, ocuparon el puesto más alto en el mundo de las artes marciales. Había muchos asuntos diversos en el interior y todos estaban entrelazados. ¿Por qué debería cuidarlos? Probablemente le costaría 2 o 3 horas de sueño al día. Después de colgar, se dio la vuelta y se volvió a quedar dormida. En la Escuela de Artes Marciales King. El señor King miró a Lucas con entusiasmo. Escuchó a Lucas decir, sé qué hacer. Se acarició la barba alegremente. Luego, Lucas colgó el teléfono con expresión de estreñimiento y lo miró. El señor King frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Lucas tosió y dijo las palabras exactas de Nora. El señor King estaba tan enojado que le temblaba la barba. Gritó enojado, este discípulo no filial. Lucas también se sintió injusto con él. Así es, maestro. La señorita Smith es demasiado irresponsable. La majestuosa Escuela de Artes Marciales King todavía necesita que la administres. El señor King inmediatamente frunció el ceño y dijo con frialdad, ¿cómo puedes decir eso de un mayor tuyo? ¿No es porque no goza de buena salud? Si no duerme 14 horas al día, le dolerá la cabeza. ¿Por qué no sabes sentir lástima por ella? Practicó artes marciales y heredó las artes supremas de la Escuela de Artes Marciales King. Esa ya es la mayor contribución a la Escuela de Artes Marciales King. Ella no es tan estúpida como tú. El maestro te ha enseñado durante tantos años y todavía no has entendido la esencia de la Escuela de Artes Marciales King. Lucas, maestro, solo estaba siguiendo tus instrucciones. Sin embargo, Lucas no tuvo ninguna objeción a Nora. Después de todo, la esencia de las técnicas de la Escuela de Artes Marciales King era muy difícil de aprender. Entre los discípulos directos, Nora lo había aprendido en el menor tiempo. Ella fue la más rápida en entenderlo entre ellos. No había nada de malo en que el señor King le entregara la Escuela de Artes Marciales King. La señorita Smith era simplemente demasiado vaga. A tan temprana edad siempre estuvo pensando en la jubilación. ¡Qué dolor de cabeza! Mientras Lucas pensaba, el señor King de repente pensó en algo. Hablando de Pete, hace mucho que no viene aquí, ¿verdad? Llama a Justin y pregúntale cuándo planea enviar a Pete. Lucas. Durante este periodo de tiempo, la había llamado casi todos los días para instarla a que viniera. Nunca había visto a su maestro tan paciente con nadie. Sin embargo, Justin siempre encontró excusas. Cosas como sentirse mal, ser demasiado estresante para un niño, no querer aprender hoy, etc. lo había estado retrasando durante medio mes. Claramente ya no quería aprender, ¿verdad? Sin embargo, el señor King siempre perseveró y le hizo llamar para preguntar. Lucas había sido rechazado por Nora y ahora iba a encontrarse con Justin nuevamente. Lo llamó y le dijo cortésmente, «Hola, señor Justin. Este es Lucas de la Escuela de Artes Marciales King. ¿Puedo preguntar cuándo vendrá el pequeño joven maestro a aprender artes marciales?» Sus palabras fueron muy comerciales.
La señorita Smith acababa de decir que su escuela King de artes marciales no era un jardín de infantes ni una clase de entrenamiento. Mientras Lucas maldecía en su corazón, sonó la voz profunda de Justin. Lo enviaré más tarde. Lucas repitió inconscientemente lo que había estado diciendo durante el último medio mes. Está bien, lo entiendo. Si el pequeño joven maestro no está dispuesto a estudiar, debe. ¿Qué? Sus ojos se abrieron. ¿Pronto? MMHM. Justin colgó. Lucas miró al señor King con incredulidad. El señor King lo miró y suspiró. ¿No vendrá otra vez? ¿Por qué es tan vago como su mamá? Tan pronto como terminó de hablar, Lucas dijo que estará aquí pronto. El señor King todavía estaba mirando su antiguo cuerpo cuando de repente saltó como un conejo. Entonces le prepararé un salón de artes marciales, Lucas, en casa de los Hunt. Pete, que se había despertado por la mañana, miró fijamente al techo durante un buen rato. El color rosa que cubría toda la habitación atravesó sus ojos, haciéndolo sentir como si hubiera entrado en la habitación equivocada por un momento cuando despertó. ¿Seguía siendo este su estilo en blanco y negro? Recordó la situación en esta sala después de regresar anoche. Inmediatamente miró a Justin en silencio, pero no esperaba que el tirano dijera, ¿no es todo esto según tu pedido? Pete. A Cherry le gustaba el rosa. Ella era una princesita, así que él solo podía soportarlo en silencio. No había otra manera. Suspiró y se levantó de la cama. Después de lavarse en el baño, salió y abrió el armario. Entonces, quedó atónito. Vio que el gran vestidor estaba lleno de vestidos pequeños. Rosa, morado, blanco, vestido de gasa, vestido de flores. Había de todo. Después de buscar en la habitación, encontró algunas ropas viejas y lamentables en un rincón. Solo podía dejarlos a un lado y ponérselos más tarde en la clase en la antigua residencia de los Hunt. Había una clase en la antigua residencia de los Hunt. Los hijos de los Hunt no iban a la escuela. Estaban todos en la clase y a los maestros se les permitió enseñar a cada niño uno a uno. Antes de entrar, Fatty estaba hablando con un niño del descendiente colateral. ¿Hablas en serio? ¿Pete realmente no sabe cómo hacerlo? El niño asintió. Sí, estoy seguro. La semana pasada vi a Pete mordisqueando un bolígrafo ante esa pregunta tan simple. Realmente no sabe cómo hacerlo. Gordito estaba desconcertado. ¿Pero por qué? Siempre había obtenido la máxima puntuación en el pasado. El niño dijo, recientemente ha estado absorto en Mobile Legends. Él juega allí todos los días. Su mente debe estar confusa. Gordito resopló. Parecía que Pete efectivamente lo había contactado en secreto para jugar. De lo contrario, no le habría ganado la última vez. Pero mira, los juegos realmente volvían a la gente adicta. Sus juegos habían deteriorado su aprendizaje. La última vez, había perdido una gran suma de dinero jugando. Cuando regresó a casa, su abuelo lo había golpeado. Tenía que compensarlo hoy. Al pensar en eso, vio a Pete entrar con la cara seria. Fatty se dio vuelta y de repente sonrió. Hermanito Pete, no sé cómo hacer esta pregunta. ¿Puedes ayudarme a responderla? Recuerdo que ya aprendiste esta pregunta. ¿Has olvidado? Capítulo 215. Resultados del examen Pete. Miró la pregunta en la hoja de trabajo. Era un problema muy simple de la Olimpiada de Matemáticas. ¿Fatty ni siquiera podría resolver un problema como este? ¿O era demasiado estúpido o debía estar tendiéndole una trampa otra vez? Pete se quedó en silencio. Decidió contrarrestar con firmeza todos los escenarios posibles. Al ver que se quedaba callado, Fatty se convenció más de lo que el otro niño acababa de decir. Pete se había obsesionado con los juegos y descuidaba sus estudios, lo que hacía que su progreso en el aprendizaje se retrasara. El proceso de aprendizaje de un niño fue, desde el principio, uno en el que tendía a olvidar inmediatamente lo que acababa de aprender. Era exactamente como se había comportado el propio Fatty en su primera infancia, memorizando un poema y luego olvidando cómo fue al momento siguiente. Pensar que el pequeño genio de los Hunt también se había vuelto así. Esto fue fantástico. Gordito sonrió.
¿De verdad no sabes cómo solucionarlo, Pete? Todavía somos jóvenes, así que no debemos ser adictos a los juegos, ¿vale? Si tus estudios siguen rezagándose tanto, tendré que contárselo a la bisabuela. Pete. Los pocos niños de los Hunts que los rodeaban miraron hacia arriba. Pete era un solitario en la clase desde el principio, pero debido a que su coeficiente intelectual era muy alto y todos los niños admiraban a los fuertes, la imagen distante y melancólica que creó sin querer les había inspirado asombro. ¿Pero ese genio en lo alto del aire realmente había caído ahora en el reino de los mortales? ¿No le suceden cosas como volverse adicto a los juegos, como resultado, retrasar sus estudios, solo a personas como ellos? ¿Desde cuando Peter Hunt carecía tanto de autocontrol? Al ver cómo las miradas en los ojos de todos habían cambiado, Fatty se llenó de autosatisfacción de inmediato. Levantó la barbilla y dijo, como dice el refrán, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Aunque nosotros, los hijos de los Hunt, tenemos un coeficiente intelectual muy alto, tampoco debemos menospreciar el trabajo duro y el esfuerzo. ¿No estás de acuerdo, Pete? Pete volvió a mirarlo y se sentó en su asiento. Su asiento estaba en la primera fila. Además, era un asiento único en sí mismo, lo que resaltaba su posición y estatus. Fatty frunció el labio con desdén. HMPH, ¿no se había vuelto muy charlatán recientemente? ¿Por qué estaba tan callado hoy? Debe tener la conciencia culpable. Mientras pensaba en ello, el tutor entró con los exámenes en la mano. Él dijo, muy bien, ya que todos están aquí, comencemos la prueba de lo que todos ustedes han aprendido este mes. Al verlo, Fatty inmediatamente se dio cuenta de algo. Pensó para sí mismo, oh, es cierto. Hoy es la prueba mensual. Los resultados de las pruebas se clasificarán y la clasificación se publicará para que todos la vean. Pete debe estar tan apático porque tenía miedo. Fatty sonrió y dijo, más tarde tendrás que hacerlo bien en la prueba, Pete. Después de todo, siempre has sido el mejor estudiante de nuestra clase, ¿no? Las cejas de Pete se fruncieron, pero continuó guardando silencio. Pronto se distribuyeron los periódicos. El tutor también miró a Pete con expresión preocupada. Pete fue un caso relativamente especial y también recibió un trato muy especial en la clase. A menudo, después de asistir a clases durante medio mes, Justin contrataba un tutor para que le enseñara a Pete en privado. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo en las clases de tutoría de los Hunt, lo que provocó que el tutor tuviera poca comprensión de él. Todo lo que sabía era que el niño nació con un coeficiente intelectual muy alto y aprendió las cosas muy rápidamente. Sin embargo, también hubo un momento después de que lo llevaron a clases privadas cuando el tutor informó que sus calificaciones habían bajado. Pero cuando volvió para los exámenes, todavía ocupaba el primer lugar en el ranking. Sin embargo, durante este reciente periodo de tiempo, Pete había estado tomando siestas en clase y luego se llenó de energía y jugó una vez que terminó la clase. En el pasado, podía aguantar un día completo de clases, pero ahora solo asistía 3 horas de clases al día antes de que el señor Hunt lo recogiera y se lo llevara para divertirse. El tutor estaba muy preocupado por esto y había hablado con el señor Hunt al respecto varias veces en privado antes. Sin embargo, el señor Hunt había dicho, después de todo, el niño todavía es pequeño, así que déjelo jugar si eso es lo que quiere. No seas demasiado estricto con él. El maestro encontró su respuesta totalmente inesperada y quedó completamente desconcertado. ¿Era el mismo señor Hunt que era tan estricto con el señorito que medía y pesaba todo lo que el niño comía en cada comida? Esta vez el tutor no había reducido deliberadamente el nivel de dificultad del examen. Después de todo, los estudios de Pete se habían retrasado demasiado últimamente. Además de eso, sus tareas también las hacía de mala calidad, con muchas preguntas simples sin respuesta porque no sabía cómo resolverlas. Quería que Pete obtuviera una mala puntuación en el examen, para que tanto el señor Hunt como el niño se dieran cuenta de que algo andaba mal con él últimamente. La prueba duró 2 horas. El salón de clases estaba en silencio y todos los niños respondían las preguntas con seriedad. Al finalizar la prueba, el tutor recogió los trabajos. El aula también se animó en un instante. Fatty corrió hacia Pete y le gritó jactanciosamente,
¿Terminaste todas las preguntas del examen, Pete? Pete solo lo miró y no dijo nada, como hizo antes. Fatty, que malinterpretó su reacción, dijo con una sonrisa, «Está bien. No importa incluso si no obtienes una buena puntuación en el examen. Un fracaso único no significa que nunca más volverás a levantarte. Mientras abandones tus juegos y vuelvas a la normalidad, todo estará bien. Pete». Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, finalmente no pudo evitar preguntar. Las preguntas eran muy simples. ¿Quieres decir que no pudiste responderlas? Gordo. El Pete actual se parecía demasiado a su yo pasado, lo que tomó a Fatty por un momento. Pero justo después, dijo con rencor, «Me pide, y pensar que todavía eres tan terco cuando las cosas ya han resultado así. Bien, en ese caso, esperemos los resultados y veamos cuántos puntos obtienes». Fatty salió del aula enfadado. Después de que se fue, el resto de los niños se reunieron alrededor de Pete y le dijeron, «No estés triste, Peter. No es gran cosa incluso si obtienes una mala puntuación una vez. Así es. Últimamente eras demasiado adicto a los juegos. Mi padre decía que las notas de un mes no significan nada». Mientras los niños hablaban, alguien llamó a la puerta, «Pete». Todos se dieron vuelta al unísono para ver a Sean parado en la puerta. Miró a Pete con respeto y dijo, «Señor Hunt me ha ordenado que te lleve a la escuela de artes marciales». Pete iba a la escuela de artes marciales a entrenar 2 veces por semana. Esto no era ningún secreto. Sin embargo, nadie sabía qué escuela de artes marciales era. Pete se levantó y siguió a Sean. Una vez que salieron, inmediatamente vieron a Justin, que estaba sentado en el asiento trasero del Lincoln negro mirando documentos con la cabeza gacha. Sean abrió la puerta del auto y el pequeño Pete subió solo al auto. Justin ni siquiera levantó la cabeza. Sean se quedó en silencio por un momento cuando se dio cuenta. ¿Qué le pasó al señor Hunt? ¿Estaba de mal humor? Hay que saber que hace apenas unos días, nunca había dejado que el pequeño señor se subiera así al auto. En cambio, él siempre lo había llevado él mismo al auto. Pete ignoraba por completo los pensamientos de Sean. Después de subir al auto, justo cuando el auto estaba a punto de arrancar, el tutor salió del aula con los exámenes en la mano. Al ver a Justin, inmediatamente dio un paso adelante y detuvo el auto. Él dijo, «Señor Hunt, me gustaría hablar contigo sobre los resultados del examen de Pete». Justin levantó la cabeza cuando lo escuchó. Aunque prefería a su hija, al final seguía siendo muy estricto con su hijo. También quería saber si las calificaciones de Pete se habían atrasado durante este periodo de tiempo, por lo que preguntó, ¿ya se publicaron los resultados? El tutor respondió, «Los marcaré ahora. Me gustaría que también echaras un vistazo para que puedas comprender su progreso en el aprendizaje». Bueno. Justin salió del auto. Se había comunicado a menudo con los tutores cuando cuidaba solo a su hijo en el pasado, por lo que estaba acostumbrado. Después de que los dos fueron a la oficina, el tutor sacó el examen de Pete de la pila y comenzó a revisarlo. Capítulo 216. Pete el holgazán. Antes de calificar el examen, el tutor incluso dijo, «Ha estado obsesionado con los juegos durante el último mes, por lo que es comprensible incluso si obtiene una mala puntuación en el examen». Después de decir eso, miró las preguntas de opción múltiple que tenía delante. Calificar preguntas de opción múltiple fue muy sencillo. Ojeó hacia abajo y descubrió que las respuestas eran exactamente las mismas que las de la hoja de respuestas estándar. Quedó desconcertado. Al verlo, Justin arqueó las cejas y preguntó, «¿Cómo es?». El tutor lo miró con incredulidad. «Todos tienen razón. ¿Cómo es posible?». El nivel de comprensión de Pete obviamente había regresado al de un niño de primer grado hace unos días. ¿Por qué había vuelto a surgir de la nada? Estaba a cargo de los asuntos educativos de los niños de los Hunt, por lo que era quien mejor entendía a estos niños. Cuando el estándar de Pete bajó repentinamente, entró en pánico de inmediato. Había querido utilizar los resultados de la prueba para que el señor Hunt se diera cuenta de lo grave que era el asunto, pero esto... El tutor, incrédulo, continuó marcando el papel. Una pequeña cabeza apareció de repente en la puerta durante este tiempo.
Justin miró y vio a Fatty parado allí y mirándolos. Cuando vio a Justin mirando hacia arriba, retrocedió asustado. Pero después de eso, volvió a asomar su gran cabeza. El niño gordito se acercó a Justin y le preguntó: «Tío Justin, ¿a Pete le fue mal en el examen?». Dejó escapar un suspiro y dijo: «Mira qué horrible es la expresión del rostro del tutor. Por cierto, anotar mal una vez no debería importar, pero Pete es un caso especial. Tío Justin, puede que no lo sepas, pero ha estado jugando todos los días y descuidando sus estudios recientemente. Lo vi usando su teléfono celular varias veces». Justin miró al pequeño. El niño de 7 u 8 años era grande y alto. Era una cabeza más alto que Pete y parecía muy ingenuo y honesto. Sin embargo, los pensamientos del niño estaban escritos en todo su rostro y Justin podía ver lo que estaba pensando con solo una mirada. El pequeño quería superar a Pete. El niño había sido totalmente descarriado por la familia de su tío. Justin miró a Pete y le preguntó fríamente: «¿Cómo te fue en el examen?». Pete respondió: «Está bien, supongo». Justin resopló y dijo: «Si no obtienes la máxima puntuación, tendrás que arrodillarte en el salón ancestral como castigo». Incluso si lo hubieran enviado con Nora, un niño a quien Justin había criado y enseñado personalmente, debería seguir siendo estricto consigo mismo y no aflojar en sus estudios. Pete respondió con mucha confianza: «Está bien». Sin un tutor que lo supervisara, su velocidad de autoaprendizaje se había vuelto aún más rápida. Además, por alguna razón, cuando estaba con Nora, seguía sintiendo como si su mente se hubiera vuelto más clara que antes. Su madre tenía un olor especial que lo tranquilizaba mucho, haciéndolo no tan sensible y paranoico como antes. Justin asintió ante su respuesta. Fatty miró a Justin y luego a Pete. El adulto estaba inexpresivo con los ojos ligeramente entrecerrados, mientras que el niño se veía casi exactamente igual que el adulto. Tanto el padre como el hijo eran tan insondables que nadie podía adivinar sus pensamientos. Sin embargo, los ojos de Fatty se iluminaron. De repente salió de la oficina y llamó a su abuelo. Dijo: «Abuelo, Pete arruinó su examen esta vez, el tutor está corrigiendo su trabajo ahora». Raymond se emocionó de inmediato. «¿En realidad?». «Es verdad, abuelo. El tío Justin también está aquí ahora mismo. Incluso acaba de decir que Pete tiene que arrodillarse en el salón ancestral como castigo si no obtiene la máxima puntuación». «Ja». Raymond dijo: «Iré ahora mismo». Después de decir eso, Raymond corrió a algún lugar y gritó: «Mamá, date prisa y ve a echar un vistazo. A Pete le fue mal en su prueba esta vez, así que Justin quiere vencerlo». La anciana señora Hunt entró en pánico de inmediato. «Ayúdame allí de inmediato. ¿Cómo puede pegarle al chico solo porque le fue mal en los exámenes? ¿Vendría también la bisabuela?». Los ojos de Fatty se iluminaron de inmediato. Eso sería aún mejor. De esta manera, la bisabuela también vería que tan mal había obtenido esta vez su favorito Pete en el examen. Fatty entró corriendo al salón de clases y les gritó a todos los niños de los Hunt: «Pete es carne muerta esta vez. El tutor está calificando su trabajo ahora mismo. El tío Justin también está aquí». Al escuchar que Justin también estaba presente, los niños se emocionaron de inmediato. Era la leyenda que más adoraban. Él también era el legendario hijo de otra persona del que sus padres siempre hablaban y hablaban. Prácticamente habían crecido escuchando historias de Justin de rodillas. Justin poseía el coeficiente intelectual más alto entre todos los Hunt hasta el momento. Había completado una doble maestría a los 15 años. Estos sentimientos de adoración también habían recaído en Pete por asociación. A los ojos y en los corazones de todos, Pete era un niño que nunca sufriría palizas disciplinarias, y Justin tampoco era un padre común y corriente. Pero ahora, no solo Pete había caído en desgracia, sino que Justin también se convertiría en un padre que disciplinaría a su hijo. Los pequeños salieron corriendo del aula uno por uno. Se reunieron frente a la oficina del tutor y miraron adentro por la ventana. Justin, que no hablaba, se sentó en el sofá de cuero con un aura muy poderosa a su alrededor. Pete estaba sentado en un banco con sus manitas entrelazadas y murmuraba entre dientes. Por lo que parecía estar memorizando algún tipo de fórmula.
En cuanto al tutor que calificó el trabajo, frunció el ceño. ¿A Pete realmente le fue mal en el examen? Mira lo apretadas que están las cejas del tutor, solo he visto esa expresión en él cuando me habla. Dijo un niño, que era el más travieso y tenía las peores notas entre todos los hijos de los Hunt. En ese momento se produjo una conmoción en la entrada. Raymond, que sostenía a la anciana señora Hunt, se acercó. Tan pronto como entró, la anciana gritó, ¿quién se atreve a pegarle a mi pequeño Pete? Raymond también dio un paso adelante. Él sonrió y dijo, Justin, ¿cuál es el problema de que a un niño le vaya mal en un examen solo una vez? ¿Cómo puede ser tan estricto con él? Pete aún es joven. Además, en última instancia es un alma sensible con autismo. Dado que recientemente se volvió un poco más animado, es inevitable que sus estudios se queden atrás. No es que sea un genio de todos modos. ¿Cómo puede un niño jugar todos los días y aún así obtener buenos resultados en sus estudios? ¿Jugando juegos? La señora Hunt quedó estupefacta. Raymond aprovechó la oportunidad para quejarse. Sí, es cierto. Nosotros tenemos la culpa de esto. Pete se ha vuelto adicto a los juegos todos los días recientemente. Suspiro, Fatty lo juega para cultivar la mente y el espíritu, pero sabe jugarlo con moderación. Pete, por otro lado, no lo entiende. Fatty ya le ha advertido varias veces, pero se niega a escuchar. Raymond retrató rotundamente a Pete como un niño con poco autocontrol. La señora Hunt frunció el ceño y miró a su alrededor. Los oídos de los niños estaban todos alerta. En apenas unos días, las noticias sobre las mediocres aptitudes de Pete llegarían a oídos de todos los padres. ¿Cómo podría un niño así hacerse cargo del negocio familiar? La señora Hunt comprendió de inmediato las intenciones de Raymond. También se odió a sí misma por venir y arruinar el asunto. Sin embargo, como las cosas ya habían llegado a este punto, no tuvo más remedio que prepararse y seguir adelante. Entró alegremente a la oficina y dijo, entonces, ¿nuestro pequeño Pete jugó durante un mes? No es gran cosa. ¿Hay alguien que no fuera juguetón cuando era joven? Ya no creo que sea necesario anunciar públicamente los resultados. De todos modos, ninguna de las escuelas primarias anuncia públicamente los puntajes de los estudiantes hoy en día. Para entonces, el tutor ya había terminado de corregir todos los exámenes. Levantó la cabeza sin comprender y miró a la señora Hunt y a Raymond. Raymond, sin embargo, dio un paso adelante y dijo con una sonrisa, ¿cómo podemos hacer eso? Pete obtiene la máxima puntuación todo el tiempo. Quiero que Fatty aprenda de él. Rápido, señor, muéstreme cuántas notas obtuvo Pete. Sacó el examen de Pete. Capítulo 217. Los genios son todos esos mutantes. Lo que entró en su vista fue la partitura, 120 minutos escrita en un gran texto rojo. Raymond se quedó estupefacto. Tragó, miró a Fatty e inconscientemente preguntó, ¿cuántos puntos es una puntuación perfecta? Fatty, desconcertado, respondió, 100, por supuesto. Raymond exhaló un suspiro de alivio. Miró al tutor y dijo, señor, incluso si está tratando de darle a Pete notas adicionales, seguramente no puede ir más allá de la puntuación completa. Esta es una prueba con una puntuación perfecta de 100, pero obtuvo 120. Tan pronto como Raymond dijo eso, toda la sala quedó en silencio. Los hijos de los Hunt fuera de la oficina quedaron completamente atónitos. Sin embargo, Raymond seguía adelante. Él preguntó, ¿está haciendo trampa? ¿Podría ser que así es como Pete había obtenido todas sus puntuaciones en el pasado? Justin, incluso si quieres resaltar lo inteligente que es tu hijo, seguramente no podrás hacerlo, ¿verdad? Siguió parloteando hasta que Fatty, cuya expresión ya había cambiado junto a él, tiró de su brazo. Solo entonces Raymond se detuvo. Lo miró y le preguntó, ¿qué pasa? Fatty, que ya no podía mantener la cabeza en alto, dijo, abuelo. También hay preguntas adicionales en el artículo. Las preguntas adicionales suelen ser preguntas que superan nuestro nivel actual de dificultad y valen 20 puntos. Raimundo, atónito, hojeó el final del periódico. Efectivamente, vio 2 preguntas extra por valor de 10 puntos cada una.
Pete había respondido a ambas correctamente. Esas eran preguntas más allá de su nivel actual de dificultad, pero ¿podía responderlas perfectamente? Raymond tragó. ¿Cómo puede ser esto? ¿No dijeron que ha estado jugando todo el mes? El tutor ya estaba totalmente convencido. Se puso de pie y dijo, Señor Hunt, antes me oponía a que Pete jugara, pero no esperaba que eso no afectara sus estudios en absoluto, me estaba preocupando demasiado. Tan pronto como dijo eso, la señora Hunt lo entendió de inmediato. Ella se echó a reír de inmediato, abrazó a Pete y siguió llamándolo su pequeño bebé. Ella dijo, Dios mío, mi Pete es muy inteligente. Aún puede obtener el primer lugar incluso si juega durante un mes. Esto es lo que llamas un genio, Raymond. No importa cuánto lo intente una persona normal, nunca podrá alcanzar a un genio. Raimundo. Ella lo estaba callando con sus propias palabras desde hace un momento. Raymond estaba tan furioso que incluso su expresión cambió. Miró directamente a Fatty y le dio una palmada en la cabeza. ¿Qué tipo de información inexacta me estás enviando? Fatty se frotó la cabeza y rompió a llorar. ¿Cómo pude haber sabido que Pete resultaría ser un mutante tan grande? Realmente jugó durante un mes. Sin embargo, su progreso en el aprendizaje no se ha quedado atrás en absoluto. Los niños que los rodeaban también suspiraron de admiración. Pete está tan impresionante como siempre. Estoy tan impresionado. No es de extrañar que mamá y papá dijeran que Peter es un genio. A los Hunts definitivamente les irá aún mejor en sus manos en el futuro. Raymond había venido aquí originalmente para hacer estallar cosas. Como esperaba, las cosas realmente habían explotado. Sin embargo, le había dado aún más prestigio a Peter. Se había pegado un tiro en el pie. Estaba tan furioso que le tiró de las orejas a Fatty. Entonces, la prueba terminó, ¿verdad? Entonces ven conmigo. Abuelo, no seas tan rudo, duele. Un indicio de intención asesina y frialdad cruzó por los ojos de Justin mientras observaba a la pareja alejarse. Sin embargo, cuando vio a la señora Hunt, ocultó las emociones en sus ojos. Como su abuela todavía estaba presente, en última instancia todavía tendría que mostrar un poco de misericordia hacia ciertas personas. Se levantó y vio a la señora Hunt en casa. Luego, llevó a Pete a la escuela de artes marciales King. Cuando King estaba recibiendo a Pete, Justin deliberadamente le recordó a Pete y le dijo, recuerde informarle a la señora Smith que ha venido a entrenar. Pete estaba desconcertado. ¿Por qué? Es para ver si viene a recogerte o no, claro. De esta manera, puedes cambiar de lugar con Cherry. Sin embargo, Justin no expresó ese pensamiento en voz alta. En cambio, bajó la mirada desapasionadamente y dijo, déjale saber que estás trabajando duro para convertirte en un hombre y que la protegerás en el futuro. ¿No quieres que ella sea tu mami? Los sentimientos hay que cultivarlos. Oh. No pudo evitar sentir que el tirano estaba actuando de manera extraña. ¿Había descubierto algo? Seguramente no, ¿verdad? Pero cuando observó la expresión del tirano, descubrió que sus ojos eran profundos y su rostro inexpresivo. No podía decir nada en absoluto. Pete no podía entender lo que estaba pensando, así que simplemente ingresó a la escuela King de artes marciales. Justin dio media vuelta y se fue. Cuando estaba doblando la esquina, un auto pasó junto al suyo y se detuvo en la entrada de la escuela King de artes marciales. Paul salió del coche y se arregló el traje. Luego, caminó hacia la entrada y entró. Se podría decir que Paul estaba haciendo lo mejor entre todos los discípulos no oficiales de la escuela King de artes marciales. Por lo tanto, la secta normalmente le mostraría cierta cortesía. Al ver que estaba aquí, el propio Lucas se acercó a recibirlo. Pablo preguntó, ¿dónde está la maestra? Iré a visitarlo. Lucas respondió, en este momento está enseñando artes marciales a un joven y ha prohibido que otros los molesten. Paul frunció el ceño. ¿Un joven? ¿Cuándo tomó otro discípulo? Lucas sonrió y respondió, hace poco tomó uno. Nuestra primera hermana mayor, es demasiado vaga para hacerse cargo de la secta, por lo que la maestra no tiene más remedio que buscar una pequeña discípula. Lo llama su pequeño discípulo, pero en realidad está entrenando a un sucesor para Big Sister.
El primer discípulo mayor. Todos sabían que la escuela de artes marciales Qin tenía una hermana mayor. Ella era una discípula de la que Qin se había hecho cargo hace 20 años. Sin embargo, su identidad era un misterio y nadie la había visto nunca excepto unas pocas personas seleccionadas. Sin embargo, las palabras de la legendaria Gran Hermana tuvieron mucho peso en la escuela de artes marciales Qin. Paul agarró a Lucas y le dijo, debido a que hemos sido compañeros discípulos durante tantos años, ¿puedes decirme quién es la hermana mayor? No sea que entremos en fuego amigo y acabemos atacando al nuestro. La escuela Qin de artes marciales ocupaba una posición muy importante en el mundo pugilístico. A sus discípulos directos no se les permitió operar en otras industrias externas. Paul y Jordan habían creado sus propias facciones en el mundo pugilístico y se especializaban en ayudar a otros a hacer cosas que les resultaban inconvenientes hacer ellos mismos. Fueron considerados fuerzas del inframundo. Esto violaba los principios de la escuela Qin de artes marciales, por lo que Paul nunca se había convertido en un discípulo oficial en todo este tiempo. En cambio, permaneció como discípulo titular no oficial. Por supuesto, Qin también sentía que perseguía demasiado las cosas materiales, por lo que siempre le había disgustado. Lucas sonrió y dijo, no puedo decirte eso. Condujo a Paul al salón de recepción de la escuela Qin de artes marciales y cambió de tema. Él dijo, por cierto, los discípulos oficiales han rechazado su solicitud de 5 lugares adicionales. Paul entrecerró los ojos. ¿Oh? ¿Por qué no? Por lo que recuerdo, el maestro no se molesta en asuntos triviales como ese. Lucas sonrió y respondió, es orden de la hermana mayor. Paul supo de inmediato que era una causa perdida en el momento en que escuchó eso. La hermana mayor siempre había cumplido sus palabras. Después de un breve momento de vacilación, dijo, dado que la hermana mayor ha dado la orden y la secta ha rechazado a los amigos de mi hijo, la secta tampoco aceptará a otros niños, ¿verdad? Lucas levantó la barbilla y respondió, por supuesto. Pablo asintió. Bien entonces. Mover los hilos para su hijo era solo su objetivo secundario al venir aquí. Lo más importante era mantenerse en contacto con la escuela de artes marciales Qin. Aunque no pudo conseguir otros 5 lugares para su hijo, al menos podía asegurarse de que Cherry, o como se llamara, tampoco pudiera traer a nadie. De esta manera, su hijo no pasaría vergüenza. Por lo tanto, ya no los molestó más. Se levantó, miró el gimnasio de entrenamiento y caminó directamente hacia allí. Dijo, ¿qué tal si me dejas ver quién es el nuevo pequeño discípulo de la maestra, Lucas? Quiero ver quién puede hacer que el maestro le enseñe personalmente. Capítulo 218. No se debe molestar a los discípulos de la escuela Qin de artes marciales. Lucas detuvo a Paul después de que dio un par de pasos hacia el gimnasio de entrenamiento. Él dijo, la maestra no permite que discípulos no oficiales entren al gimnasio de entrenamiento, Paul. Nadie puede romper esa regla. La escuela de artes marciales Qin solo impartía técnicas de artes marciales a sus discípulos oficiales y nunca a los no oficiales. Todos los discípulos oficiales debían estar en el gimnasio de entrenamiento cuando practicaban sus técnicas. La razón por la que Paul había intentado ir allí tantas veces era simplemente para poder echar un vistazo a las técnicas oficiales exclusivas para discípulos de la secta. Al ser detenido por Lucas, se rió y se golpeó ligeramente la cabeza. «Oh, ¿podrías mirar eso? En el momento en que estoy ocupado, olvido todas las reglas. Muy bien, entonces me sentaré afuera y tomaré un café por un rato». Lucas asintió. Los dos se quedaron afuera y charlaron durante 2 horas antes de que Paul finalmente se fuera con una gran sonrisa. Paul no volvió a casa. En cambio, fue a casa de los Hoffman. Jordan estaba actualmente entrenando en el gimnasio. Venas feroces y de aspecto amenazador surgieron en sus brazos mientras levantaba las mancuernas, formando una visión aterradora. Paul también se sorprendió cuando entró y vio su físico robusto y musculoso. Para ser honesto, era difícil decir si realmente podría vencer a Jordan en una pelea 1 a 1. Después de todo, las técnicas de artes marciales que había aprendido en la escuela de artes marciales Qin eran solo algunos movimientos elegantes que eran todo espectáculo y nada de sustancia. Sin embargo,
eso no le impidió expandir la secta Kinlan. Un Paul sonriente dijo, «Perdón por venir tan abruptamente sin avisar, señor Hoffman». Jordan era un aburrido, por lo que detestaba más esas charlas sin sentido por parte de Paul. Dejó las mancuernas, se dio unas palmaditas en los brazos y gritó con una voz tan fuerte que podría ensordecer, «¿Qué le trae por aquí, señor Kinlan?». Paul se acercó, se sentó y respondió, «Estoy aquí para discutir una oportunidad de negocio con usted, señor Hoffman». Los Hoffman y la secta Kinlan eran rivales y ambos tenían territorios diferentes, entonces, ¿qué tipo de oportunidad de negocio podrían compartir? Los ojos de Jordan se entrecerraron. Cogió una botella de agua mineral y se la vertió encima desde lo alto de la cabeza. Solo después de enjuagarse el sudor frío se sintió mucho más cómodo. ¿Qué oportunidad de negocio podemos compartir?, preguntó. Paul le dedicó una sonrisa. Ese club de autos deportivos tuyo sufre una mala gestión, ¿verdad? La secta Kinlan tiene la intención de comprarlo. ¿Qué dices? Los hombres de Jordan, que estaban detrás de él, se enfurecieron al escuchar eso. Dieron un paso adelante de inmediato y gritaron, «¿Qué diablos quieres decir con eso de que sufre una mala gestión? No tienes idea de cuánto dinero gana nuestro club de autos deportivos». Paul se arregló el traje. Continuó diciendo con una sonrisa, «¿Cuándo les ha correspondido a los subordinados interrumpirnos cuando hablamos, señor Hoffman?». El subordinado de Jordan en cuestión se enojó aún más. «Tú», sin embargo, Jordan estiró el brazo para detenerlo. «Muy bien, eso es suficiente. Escuchemos primero lo que el señor Kinlan tiene que decir». Para los de afuera, llamarlo club de autos deportivos puede sonar bastante bien, pero en realidad era su circuito de carreras privado. Todos los garitos de juego cobran tarifas de entrada, entonces, ¿cómo es posible que no generen dinero? Esto fue especialmente así después de que la aparición de Yancy atrajo aún más gente al club de autos deportivos, lo que provocó que se llenara aún más. Esto se debía a que Logan tenía carreras programadas para el próximo mes, por lo que Nora sin duda tendría que correr en su lugar. Con eso, incluso si los entusiastas de las carreras de autos no hicieran ninguna apuesta, aún comprarían boletos de entrada para ver las carreras. Esa debe ser la parte que llamó la atención de Paul, ¿verdad? Por eso había pensado en probar suerte en el club de autos deportivos. Paul volvió a ajustarse las mangas y dijo con una sonrisa, «Se puede decir que Linson Leigh es alguien bajo mi cuidado, pero actualmente yace paralizado en el hospital, incapaz de mantenerse de pie por el resto de su vida. Por supuesto, no estoy aquí para responsabilizar a nadie por ello. Lo que pasa es que a mí personalmente también me gustan mucho las carreras, por eso me gustaría comprar el club». La mandíbula de Jordan se tensó. «¿Cuánto estás ofreciendo?». Paul respondió sin prisa, $800,000. Jordan estaba furioso. «Señor Kinlan, debes estar bromeando, ¿verdad? ¿Puede siquiera comprar ese terreno con $800,000? Cada centímetro de tierra en Nueva York cuesta un brazo y una pierna. Aunque era una zona suburbana, era un terreno enorme. No había manera de que $800,000 fueran suficientes para comprarlo. Pablo sonrió. ¿No compraste ese terreno por $800,000 hace 20 años? Jordán, los precios de las propiedades ya se habían multiplicado decenas de veces. Su expresión se oscureció. Si solo está aquí para bromear, entonces puede irse ahora, señor Kinlan. Paul se puso de pie y dijo, «Bueno, los dejo con lo que he dicho. Piénselo bien, señor Hoffman». Jordan se burló, «No hay necesidad de eso. Si le falta dinero, puedo patrocinarle algo, señor Kinlan. ¿Por qué molestarse en venir a suplicar? ¡Qué impropio!». Paul no se enojó. «¿Sabes dónde estaba antes de venir aquí?». Jordan. Paul le sonrió pero no dijo nada. En cambio, dio media vuelta y se fue. La señora Hoffman entró en la habitación después de que él se fue. Ella preguntó con el ceño fruncido, «¿Qué quiso decir con eso?». Las cejas de Jordan se juntaron. Hizo una seña a su subordinado y le dijo, «Pregunte y averigüe dónde estaba antes de venir aquí».
Sí, señor. 5 minutos después, su subordinado obtuvo la respuesta. Dijo, estaba en la escuela de artes marciales King. Jordán quedó asombrado. El hombre explicó, supuestamente conversó durante más de 2 horas con Lucas, quien supervisa todos los asuntos diversos en la escuela de artes marciales King. Vino directamente a nosotros después de dejar la secta. ¿Podría ser la escuela de artes marciales King la que le había dicho que nos quitara el club de carreras de autos? Jordán frunció el ceño. La escuela King de artes marciales es una secta muy grande con muchos discípulos. No solo tienen que soportar los gastos de una secta tan grande, sino que también están ubicados en el centro de la ciudad de Nueva York. Sus gastos son realmente significativos. Se dice que Paul ha estado acumulando riqueza todos estos años afuera gracias a las instrucciones de la escuela King de artes marciales. La señora Hoffman se enojó de inmediato. Son demasiado. Fue gracias a la escuela de artes marciales King que permitimos que Paul fuera uno de nosotros todo este tiempo, pero ahora han venido hasta nuestra puerta para abofetearnos. ¿Cómo puedes tolerar eso, Jordán? Jordán tomó su mano y le dio unas palmaditas en el dorso de la mano. Exhaló un suspiro y respondió, la escuela de artes marciales King y la escuela de artes marciales Irving son las 2 sectas con las que no podemos permitirnos el lujo de meternos más. He querido buscar refugio en la escuela de artes marciales Irving todos estos años para poder enfrentarme a Paul, pero esa persona es su líder actual. A esa persona nunca le ha faltado dinero, por eso no le interesa la rama de olivo que le ofrecemos. La señora Hoffman se puso aún más furiosa. ¿Pero cómo podemos dejarlo llegar tan lejos? Si retrocedes esta vez, tarde o temprano comprará todos los activos de los Hoffman a un precio bajo. Jordán caminaba ansiosamente. Los músculos de su cuerpo grande y robusto se movían bajo su piel mientras lo hacía. Sus dedos se apretaban y aflojaban periódicamente, pero poco después, bajó la cabeza con abatimiento. ¿Pero qué podemos hacer? No tenemos más de 200 hombres bajo nuestro mando, pero ¿cuántos discípulos crees que tiene la escuela King de artes marciales en el mundo pugilístico? La señora Hoffman guardó silencio. Todos en el mundo pugilístico sabían lo importantes que eran las sectas. La escuela de artes marciales King se había desarrollado muy bien a lo largo de los años, por lo que la cantidad de discípulos oficiales y no oficiales que tenían probablemente podría sumar casi 10,000. ¿Cómo iban a luchar los Hoffman contra la escuela de artes marciales King? Los subordinados de Jordán que estaban detrás de él bajaron la cabeza abatidos. Habían seguido a su jefe desde su ciudad natal hasta Nueva York y solo lograron construir lo que tenían actualmente después de muchas dificultades. Sin embargo, al final, ¿fue suficiente una simple palabra de otra persona para borrarlo todo? La señora Hoffman se giró abatida. Sacó su teléfono celular y dijo, llamaré a la señora Smith. Jordán quedó desconcertado. ¿Para qué la llamas? Los ojos de la señora Hoffman estaban todos rojos. Ella respondió, le voy a decir que no participe más en las carreras. ¿Por qué deberíamos facilitarle las cosas a Paul? Capítulo 219. La hermana mayor está aquí. Las intenciones de la señora Hoffman eran muy simples. Si realmente iban a transferir los derechos de propiedad del club de carreras de autos, ella minimizaría las ganancias. Para que Paul no ganara dinero. Sin embargo, antes de que pudiera marcar el número de Nora, Jordán la detuvo. La señora Hoffman levantó la vista y vio a Jordán con una expresión seria en el rostro. Frunciendo el ceño, dijo, no llames a la señora Smith todavía. La señora Hoffman quedó desconcertada. ¿Has pensado en una solución, Jordán? Jordán respiró hondo y dijo, primero iré a la escuela de artes marciales King y veré si podemos trabajar con ellos. La señora Hoffman frunció el ceño. ¿Vamos a permitir que la escuela de artes marciales King se lleve parte de los dividendos sin ninguna contribución de su parte? Jordán exhaló un suspiro. No tenemos otra opción. ¿Qué tipo de estatus crees que tiene la escuela de artes marciales King? Frente a los poderosos, solo podemos dar marcha atrás y obtener ganancias. Además, puede que ni siquiera nos den esa oportunidad.
No olvides que Pablo es su discípulo no oficial, mientras que nosotros no somos nada para ellos. La señora Hoffman apretó la mandíbula, pero al final suspiró y asintió. Un Jordan decisivo encontró rápidamente a alguien con quien ir a la escuela de artes marciales King para averiguar con quién debía hablar sobre tales asuntos. También hubo discípulos de la escuela King de artes marciales entre los Hoffman, era solo que no eran muy conocidos dentro de la secta. Sin embargo, todavía tenían conexiones en la secta, por lo que rápidamente encontraron la información que buscaban a través de dichas conexiones. Lucas es ahora el que está a cargo de todos los asuntos diversos de la escuela King de artes marciales, pero ya ha dejado claro antes que la secta no participará en ninguna disputa sectaria. El discípulo frunció el ceño y prosiguió. Sin embargo, la escuela de artes marciales King recibe una suma de dinero en sus cuentas cada mes, y no es una suma pequeña. Todos suponen en secreto que es Paul Kinlan quien les proporciona el dinero. Jordan entendió lo que estaba insinuando. La escuela de artes marciales King tenía reglas estrictas y era imperativo que cumplieran con las reglas que habían declarado públicamente. Solo 10 minutos después, cuando Nora salió del baño después de enjuagarse la cara, vio su respuesta. Estoy bien con cualquier cosa. Pregúntale a Cherry. Nora arqueó las cejas. Inesperadamente, su hijo tenía un complejo de hermana. Había utilizado sutilmente una fragancia calmante elaborada por ella misma para calmar y calmar la mente de su hijo cuando estaba con ella. En el jardín de infancia también se fue abriendo poco a poco al mundo y su autismo estaba mejorando. Cuando pensó en eso, sintió que era mejor para él estar a su lado por el momento. Además, Cherry siempre había estado a su lado desde que nació. También quería que Pete viniera para poder compensarle por todo lo que le debía durante los últimos 5 años. 3 sí, definitivamente no fue porque Cherry fuera demasiado ruidosa, mientras que Pete tenía razón. Con eso en mente, Nora envió otro mensaje de voz, iré a buscarte. Bajó las escaleras y se fue en el jeep. Primero fue al jardín de infantes a recoger a Cherry después de la escuela. El pequeño saltaba y rebotaba mientras ella caminaba, haciéndola lucir adorable y vivaz. Después de despedirse de todos sus amigos, finalmente se subió al auto. Tanya también puso una mirada de asombro. ¿Se ha congelado el infierno hoy? ¿De verdad viniste a recogernos? Los labios de Nora se curvaron en una sonrisa. Ella respondió, no estoy aquí para recogerte. Vuelve a casa tú solo. Tanya. Nora asintió con la cabeza hacia Cherry y le preguntó, ¿vamos a la escuela de artes marciales King? Cherry asintió de inmediato. Fue genial estar en Hans. No solo no tenía que ir a la escuela, sino que incluso podía jugar después de solo 3 horas de clases todos los días. Además, su apuesto papá nunca la obligó a hacer nada que ella no quisiera. En lugar de eso, dejaría que Pete fuera a la escuela. Cuando los dos llegaron a la escuela de artes marciales King, Lucas salió apresuradamente a recibirlos. Cuando vio a Nora, inmediatamente la saludó con respeto. «Está aquí, señorita Smith». Nora emitió un sonido de reconocimiento y tomó la iniciativa de caminar tranquilamente al frente. Cherry la siguió obedientemente por detrás. Lucas dijo, «Todos quieren conocerte después de enterarse de que has venido a Nueva York». «Rechazadlos», respondió una directa y resuelta Nora. Había tanta gente en la escuela de artes marciales King. ¿Qué tan problemático sería si tuviera que conocerlos a todos? No debe permitir que nadie descubra su identidad. Capítulo 220. Tener una cita a sus espaldas. Justin se detuvo en seco. Nora y Pete también se detuvieron. Los tres pensaron simultáneamente, es una suerte que dejáramos a Cherry en el gimnasio de entrenamiento. De lo contrario, nuestra familia de 4 miembros se habría topado. Realmente no sabré qué hacer si eso sucede. Unos se miraron el uno al otro mientras se enfrentaban. Debido a sus conciencias culpables, todos ellos se sentían bastante incómodos. Justin fue el primero en volver a sus sentidos. Él preguntó, ¿por qué está aquí, señora Smith? ¿Estás aquí para visitar a Pete? Nora exhaló un suspiro de alivio. Sí. Las comisuras de los labios de Pete se contrajeron. Por lo que parece, hoy ya no podría irse con mamá. Justin guardó silencio por un rato.
Luego, finalmente sugirió, en ese caso, ¿qué tal si Pete va contigo a jugar con los Anderson? Pete. El tirano siempre lo había vigilado muy estrictamente. No importa a dónde fuera, siempre estaría acompañado por un grupo de guardaespaldas. ¿Por qué de repente le permitía volver con mamá ahora? Pete miró vacilante al tirano, pensando que tal vez ya había sentido algo. Sin embargo, el hombre permaneció inexpresivo y nadie pudo ver a través de sus pensamientos. Nora no esperaba que el problema se resolviera tan fácilmente. Los dos niños también podrían establecer vínculos entre sí si fueran con los Anderson, así que ella asintió y respondió, «Está bien». Ella se acarició la barbilla. Esta fue una oportunidad única. ¿Debería simplemente coger un jet privado y escaparse con los dos bebés? Justo cuando estaba pensando en ello, Justin se rió entre dientes y dijo, «Es mi culpa». Nora. ¿Qué error estaba admitiendo cuando todo estaba bien? Al momento siguiente, Justin enderezó la espalda, se ajustó la corbata y dijo, «He estado demasiado ocupado últimamente, así que no pasé ningún tiempo contigo, lo que hizo que volvieras a tener diseños sobre Pete». Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos. Estaba a punto de hablar cuando el cabrón prosiguió. Dijo, «Tampoco parece que la señora Smith esté muy ocupada todos los días, ¿por qué no tenemos una cita una vez cada 2 días? Es usted un hombre muy ocupado, señor Hunt. No tenemos que tomarnos tantas molestias». «De nada». Justin se apoyó contra la pared y observó a la pareja adulto-niño desde arriba. Los ojos almendrados de Nora se alzaron levemente y las comisuras de sus labios tuvieron un pequeño espasmo. Las comisuras de los labios de Pete también tuvieron espasmos y miró a Justin con desdén. Justin ignoró la mirada de su hijo y dijo con calma, «Tú y yo ya hemos llegado a esta etapa de nuestra relación. ¿No habría vivido en vano los últimos 20 y tantos años de mi vida si todavía permitiera que el trabajo encadenara mi libertad? Puedo manejar mis asuntos laborales cada 2 días, al igual que usted solo hace 2 operaciones al mes, ¿verdad, doctor?» «¿Anti?» Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos. Sin otra razón para refutarlo, ella solo pudo decir con resignación, «Si tú lo dices». Luego tomó la mano de Pete y se preparó para irse. Apenas había dado un par de pasos cuando de repente sonó su teléfono celular. Era un número de teléfono desconocido. Cuando respondió la llamada, una voz siniestra dijo, «¿Cuánto tiempo sin vernos, señora Smith?» Nora. Nunca hubiera esperado que la señora Smith fuera Yancy, la famosa corredora de autos internacional. La última vez que nos vimos estábamos en circunstancias opuestas, lo que terminó con nuestra separación amarga. Me pregunto si podemos reunirnos y hablar sobre asociarnos para el club de carreras de autos. Nora arqueó las cejas. ¿Quién eres? La otra parte claramente estaba rechinando los dientes con furia. Soy Winston. ¿Quién es ese? Preguntó Nora. Claramente, ya había olvidado quién era Winston. Su voz se volvió aún más rígida. Te propuse matrimonio antes. ¿Has olvidado? Mi padre es John Mears de la industria de la medicina tradicional. Por fin, Nora recordó su insignificante existencia y pronunció un «oh» indiferente. Luego, bostezó y preguntó, ¿pasa algo? Winston sintió como si estuviera a punto de estallar. Solo pudo pronunciar palabra tras palabra y decir, «Deje de fingir, señora Smith. Sé que entiendes lo que estoy diciendo. Tu prometido está en mis manos ahora mismo. Será mejor que vengas y te reúnas conmigo para hablar ahora mismo. De lo contrario, no podré garantizar su seguridad». ¿Su prometido? Nora chasqueó la lengua y dijo, «No tengo prometido». Colgó inmediatamente después de decir eso, completamente desconcertada por lo furioso que estaría el hombre del otro lado. Ella ya había roto su compromiso hace mucho tiempo, entonces, ¿cómo podría tener un prometido? Estaba pensando en eso cuando sonó su teléfono celular. Miró hacia abajo y vio que el número desconocido le había enviado un vídeo corto. En el vídeo aparecía un hombre que había sido atado. Estaba en una habitación con poca luz. La luz entraba por una pequeña ventana e iluminaba su rostro.
El hombre llevaba gafas y parecía muy educado y refinado. En realidad era ¿Caleb Gray? Bip. Winston envió otro mensaje de texto, así como una dirección. Escribió: te doy media hora. Ven ahora mismo. Por cada minuto que llegues tarde, le cortaré un dedo. Nora. Se masajeó las sienes. Sabía que Caleb probablemente había sido implicado por ella. Además, cuando Henry Smith fue a casa de los Anderson para armar un gran escándalo la otra vez, Caleb había producido una grabación de audio que su madre había dejado en ese entonces como prueba, y la ayudó a revertir la opinión pública. Cuando uno lo pensaba así, los Anderson en realidad les debían un favor a los Gray. Miró a Pete y le revolvió el pelo. Su voz era baja y ronca cuando dijo: «Pórtate bien y espérame aquí». Pete asintió. Nora se adelantó justo después de eso. Después de dar un par de pasos, de repente escuchó pasos detrás de ella. Se giró para ver a Justin siguiéndola. Él dijo: «No está muy bien de su parte ir a encontrarse con su exprometido frente a mí, ¿verdad, señora Smith?» Nora enarcó las cejas. «Oh. ¿Entonces lo salvaré a tus espaldas?» Justin se quedó en silencio pero continuó siguiéndola. Cuando los dos salieron de la escuela de artes marciales King, Nora fue directamente a su auto. Cuando abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor, Justin también se sentó en el asiento del pasajero de manera practicada. El jeep era muy grande y espacioso. Incluso a la altura de Nora, todavía parecía pequeña en el asiento del conductor. Sin embargo, cuando Justin se sentó en el asiento del pasajero, al final el auto todavía parecía un poco pequeño. Nora se sorprendió un poco. ¿Tú también vienes? Por supuesto. Justin respondió con confianza. ¿Cómo puedo dejarte tener una cita con tu exprometido? Las comisuras de los labios de Nora se curvaron hacia arriba y dijo sin prisa: «Quédate quieto». Prácticamente en el momento en que dijo eso, pisó el pedal del acelerador, haciendo que el auto avanzara con un silbido. Condujo hasta la dirección que Winston le había dado a la velocidad de la luz. La inercia arrojó a Justin justo contra el asiento y agarró el manillar en la parte superior de la puerta del auto con su mano derecha. Miró a Nora. La mujer parecía ser una persona completamente diferente cuando conducía. No había nada de su habitual pereza y descuido, y su comportamiento serio parecía excepcionalmente encantador. Media hora después. ¡Chirrido! Los neumáticos del coche emitieron un áspero chirrido al rozar la carretera. Junto con el sonido, el coche se detuvo dentro de una fábrica abandonada en ruinas. Cuando Nora saltó del coche, ya había alguien esperándola. Sin siquiera mirar a Justin, la persona dijo: «Ven conmigo». Nora siguió a la persona, dio un par de pasos y entró en una habitación. Caleb estaba sentado en una silla, todo atado. Su camisa estaba un poco sucia y desordenada, y había polvo en su rostro normalmente limpio. Su cabello estaba desordenado, lo que en realidad desprendía una especie de belleza desaliñada. Winston saltó en este punto. Dijo: «Siempre que firme este contrato para brindar sus servicios a la secta Kinlan, señora Smith, los dejaré ir». Capítulo 221. ¿La secta Kinlan está respaldada por la Escuela de Artes Marciales King? ¿Ella estuvo de acuerdo? ¿Un contrato para proporcionar sus servicios a la secta Kinlan? Nora frunció el ceño y miró el documento que tenía en la mano. Winston se burló. «Olvidé decírtelo, pero el club de carreras de autos será el de la secta Kinlan muy pronto. Nosotros, la secta Kinlan, te invitamos cordialmente a nuestro equipo. Creo que con Yancy cerca nuestro equipo siempre ganará». Nora. Sus cejas se juntaron. Ella preguntó desconcertada: «¿Ha aceptado esto el señor Hoffman?» Winston respondió: «Por supuesto». Sus ojos parpadearon y añadió: «¿Me atrevería a hacer algo como esto si no lo hubiera hecho?» A Nora no le importaba exactamente cómo llevaban a cabo sus tratos entre ellos, pero ¿usar a Caleb para amenazarla? Ella bajó la mirada desapasionadamente. «No estoy interesado en tu club». Caminó directamente hacia Caleb después de hablar. No tenía intención de perder el aliento y planeaba irse inmediatamente después de salvar al hombre. Sin embargo,
Antes de que pudiera acercarse, Winston se detuvo frente a ella nuevamente. Dijo, sé que disfruta de mucha libertad cuando corre en el extranjero, señora Smith, pero es imposible sobrevivir en la industria de las carreras de autos en Estados Unidos si no tiene a nadie que la respalde. ¿No dependía Logan también de Jordan Hoffman en ese entonces? Los beneficios que disfrutarás solo serán mejores si te unes a la secta Kinlan. ¿Sabes quién es el que respalda a la secta Kinlan? Los ojos de Nora todavía estaban bajos. No me interesa. Winston se puso ansioso. Dijo, la que respalda a la secta Kinlan es la Escuela de Artes Marciales Kin. Deberías haber oído hablar de ellos antes, ¿verdad? Son muy conocidos en el mundo pugilístico. Siempre que firmes el contrato, tanto la secta Kinlan como la Escuela de Artes Marciales Kin te respaldarán en Nueva York en el futuro, pase lo que pase. Nora se quedó estupefacta. ¿La Escuela Kin de Artes Marciales? Su reacción hizo que Winston soltara un suspiro de alivio. Él respondió, sí, la Escuela de Artes Marciales Kin. El señor Kinlan es su discípulo no oficial. Esto es algo que todo el mundo sabe. Es exactamente gracias a la Escuela de Artes Marciales Kin que ni siquiera Jordan Hoffman se atreve a meterse con el señor Kinlan. Nora. ¿Qué diablos fue este lío? ¿Eran todos los discípulos no oficiales de la Escuela Kin de Artes Marciales tan arrogantes por fuera? Ella frunció el ceño. Winston intentó con esmero convencerla. Dijo, debes asustarte ante la mención de la Escuela de Artes Marciales Kin, ¿verdad? Entonces firma esto obedientemente. Incluso puedo prometerte que, siempre que firmes el contrato y mantengas una buena relación conmigo, dejaré que la fábrica farmacéutica de tu prometido abra sin problemas en Nueva York. Winston miró a Nora con avidez cuando dijo eso. Esa mujer era Yancy. Ella se veía tan hermosa y atrevida cuando corría, lo que hacía que él la ansiara aún más. Conquistar a una mujer como ella le daría una sensación de logro aún mayor. Especialmente en la cama. Su sonrisa se volvió lasciva. Una voz suave y gentil les llegó en ese momento. Entonces, ¿es tu culpa que mi solicitud para establecer una fábrica farmacéutica siga siendo rechazada? Nora miró a Caleb. A pesar de estar atado, se mantuvo tranquilo y sereno ante el peligro, lo que le dio una sensación adicional de frágil belleza. Ese rostro suyo no parecía el de un hombre de 30 años en absoluto, claramente parecía un príncipe, o uno que estaba en apuros, saliendo de un cómic. Sus palabras sacaron a Winston de su ensoñación y lo llevaron a la realidad. Lo miró y dijo con una sonrisa, Dios mío, ahora finalmente eres consciente de la razón. Los grises pueden ser algo en California, pero tú no eres nada en Nueva York. Entonces, ¿quieres expandir tu negocio en Nueva York? ¿Ya nos has pedido permiso a nosotros, los Miers? ¿Ya le has pedido permiso a la industria farmacéutica aquí? Nueva York es nuestro territorio, y la industria farmacéutica en particular. Sin el permiso de los Miers, no hay absolutamente ninguna manera de que la fábrica farmacéutica de su familia pueda establecerse aquí. Aunque ya haya decidido el sitio de la fábrica, sigue fallando en la solicitud de licencia, ¿verdad? Ja ja ja. Caleb se dio cuenta. Veo. Así que es por eso. Winston volvió a mirar a Nora. Por supuesto, si la señora Smith firma este contrato, entonces seremos familia. Tus asuntos también serán los de los Miers, así que definitivamente te cuidaré bien. Podemos beneficiarnos mutuamente. Deberías saber lo que quiero, ¿verdad? Su mirada recorrió a Nora de arriba abajo mientras hablaba, sus intenciones eran obvias. Los ojos de Caleb y Justin, que acababan de entrar a la habitación, se oscurecieron al mismo tiempo. Caleb bajó la mirada y sus largas pestañas dibujaron siluetas en sus mejillas. Sus gafas ya estaban a punto de caerse del puente de su nariz. Tenía los ojos helados cuando dijo, «Eso es imposible. ¿No tienes que ceder por mí, Nora?» Winston se enfureció cuando lo escuchó. Dio un paso adelante y le dio una bofetada a Caleb en la mejilla, haciendo que la cabeza de Caleb girara hacia un lado. Ahora se parecía aún más a una mujercita dócil que estaba siendo intimidada. Pronto se formó una huella en su clara mejilla. Después de abofetearlo, Winston espetó furiosamente, «¡Cállate!
Solo entonces se dio la vuelta. Estaba a punto de hablar cuando vio que la expresión de Nora se volvía fría. Ella dijo, «Debes tener deseos de morir». Justo cuando estaba a punto de actuar, el guardia de la puerta finalmente descubrió la presencia de Justin. Gritó enojado, «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?» Nora miró hacia atrás y vio a los hombres en la puerta caminando hacia Justin. Por un momento, no supo si debía salvar a Justin o a Caleb primero. En medio de su vacilación, vio a Justin avanzar. Se dirigió directamente hacia Caleb, echando a patadas a quien bloqueara su camino en su camino hacia allí. Sus largas piernas daban patadas precisas y despiadadas, mientras que sus golpes eran rápidos e impredecibles. Antes de que alguien pudiera ver sus movimientos con claridad, Justin ya los había abandonado todos. Winston había traído a más de 10 hombres con él, pero todos yacían en el suelo en ese momento. Algunos se habían desmayado por completo mientras otros gemían de dolor. Asustado y sin sentido, miró a Justin con incredulidad. Tragó y preguntó, «¿SSR? ¿Caza? ¿Por qué estás aquí?» «Yo, soy de la secta Kinlan. Nuestro jefe es de la escuela de artes marciales Kin». «Tetu». Justin se acercó a él y le dio una patada en la entrepierna. ¡Bam! Mientras Winston volaba por el aire, el dolor en su entrepierna hizo que su visión se oscureciera. Sintió que ese lugar en particular probablemente se había roto. Todos los demás que todavía estaban conscientes inconscientemente juntaron sus piernas con fuerza, sintiéndose de repente un poco preocupados por las joyas de su familia. Nora no tuvo la oportunidad de hacer nada, ni tenía tales preocupaciones, así que caminó directamente hacia Caleb y desató las cuerdas que lo rodeaban. Caleb se puso de pie después de ser liberado. Estaba a punto de agradecerle a Nora cuando de repente sus piernas cedieron, aparentemente por haber estado atado durante demasiado tiempo. Nora estaba a punto de agarrarlo inconscientemente cuando otro brazo levantó a Caleb más rápido que ella. Su línea de visión siguió el brazo robusto y poderoso para ver a Justin mirando directamente a Caleb mientras hacía una mueca. Dijo, «De nada, señor Gray». El subtexto, «Fui yo quien te salvó hace un momento, así que no intentes acercarte a Nora con el pretexto de agradecerle». Caleb movió un poco los tobillos. Después de estabilizarse, finalmente miró a Winston y los demás, que se habían desplomado en el suelo. Un brillo oscuro cruzó por sus ojos mientras acariciaba su mejilla, pero al momento siguiente bajó la mirada, ocultando el brillo interior. Al ver que estaba bien, Nora sacó el contrato que Winston quería que firmara. Después de echarle un vistazo, sacó su teléfono celular y dijo, «Le preguntaré a la señora Hoffman qué está pasando exactamente con la adquisición del club por parte de la secta Kinlan». Capítulo 222. Ir a la escuela de artes marciales Kin. Nora llamó a la señora Hoffman, pero tal vez estuviera ocupada en ese momento y no contestó. Estaba a punto de volver a llamar después de colgar la primera vez cuando llamó la señora Hoffman. Parecía obviamente cansada cuando dijo, «Lo siento, señora Smith. Estaba ocupado hace un momento, así que no estaba prestando atención al teléfono». Nora enarcó las cejas y preguntó, «¿Jimmy está teniendo una recaída?» «No, no se trata de eso». La señora Hoffman dijo, «A Jimmy le está yendo bastante bien. Le darán el alta del hospital y pronto podrá ir a la escuela. Es porque algo ha pasado en casa». «¿Se trata del club de carreras de autos?», preguntó Nora. La señora Hoffman vaciló un momento antes de decir, «¿También has oído hablar de eso?». Suspiró, «Realmente nos está dando dolor de cabeza». Nora se quedó un poco desconcertada. Ella preguntó, «¿Necesitas que te ayude con algo?». La señora Hoffman, sin embargo, rechazó su oferta. «No, está bien, señora Smith. Es mejor que no te metas en el asunto. Después de todo, no estás en nuestra línea de negocio». Nora era una excelente doctora que no tenía nada que ver con las fuerzas del inframundo. La señora Hoffman temía verse implicada si se involucraba. Después de todo, la escuela Kin de artes marciales tenía discípulos en todo el país. Para ellos era tan fácil como el ABC cuidar de un simple médico. Nora no le puso las cosas difíciles. Ella asintió y dijo, «Está bien.
Hazme saber si necesitas algo. La señora Hoffman dijo, está bien, antes de finalmente suspirar y decir, solo una persona puede ayudarnos con esto. Actualmente la estamos buscando. Al ver que la señora Hoffman se resistía a decir más, Nora asintió y colgó. Solo entonces se volvió y miró a los hombres de la secta Kinlan en el suelo. Nora ignoró al resto y solo miró a Winston. Había sufrido una lesión grave en la entrepierna y se desmayó por el dolor, solo para despertarse nuevamente del dolor. Actualmente estaba rodando por el suelo acurrucado, lo que fácilmente mostraba lo fuerte que Justin lo había pateado hace un momento. Nora se acercó y se paró justo frente a él. Un sudor frío corría por la frente de Winston y estaba pálido como una sábana. Él dijo, envíame al hospital. Al hospital, Nora se agachó y se burló. Acabas de decir que la secta Kinlan está siendo una amenaza afuera porque tienen el respaldo de la Escuela de Artes Marciales Kin. Winston la miró con crueldad de inmediato y respondió, sí, es cierto. La secta Kinlan y la Escuela de Artes Marciales Kin, es obvio que las dos son una familia en el momento en que escuchas sus nombres. El señor Kinlan es el principal discípulo masculino entre los discípulos no oficiales de la Escuela Kin de Artes Marciales, e incluso los discípulos oficiales comunes y corrientes tienen que tratarlo con cortesía cuando lo ven. ¿Cómo se atreven a golpearme? Todos ustedes han terminado. Nora arqueó las cejas y lentamente se levantó. ¿Es eso así? Winston la miró fijamente. Solo espera. La Escuela de Artes Marciales Kin te encontrará. No se asustarán incluso si el señor Hunt los protege. Nora se burló. Claro, esperaré a que eso suceda. Se quitó el polvo de las manos y caminó hacia Justin y Caleb. Vamos. Los tres abandonaron el ruinoso almacén. En el momento en que llegaron a la entrada, vieron a un hombre con un traje negro parado allí respetuosamente. Al verlos a los tres, dio un paso adelante presa del pánico de inmediato. Señor Gris. Caleb asintió. El frágil hombre tosió y sacó un pañuelo para taparse la boca. Después de sostener a su asistente para que lo apoyara, miró a Nora y dijo, mi asistente ha venido a recogerme, señora Smith. Yo partiré primero. Nora asintió. Al final, ella todavía dijo, lo siento, no esperaba que eso te implicaría. Caleb sonrió. No es tu culpa. Pero me gustaría pedirle un favor, señora Smith. ¿Qué? Caleb tosió un par de veces más, haciendo que la huella de la mano se volviera cada vez más obvia en su tez clara. Dijo, mi solicitud de licencia de fábrica sigue siendo rechazada. Me gustaría pedir ayuda a los Anderson para avisar a las partes pertinentes al respecto. Tanto los Anderson como los Mears tenían cierto estatus en la industria farmacéutica de Nueva York. Aunque los Anderson habían caído en declive, ahora tenían las Carefree Pills. Sumado a eso su estatus en el pasado, todavía era muy fácil para ellos simplemente decir la palabra. Nora asintió. Ningún problema. Como ella fue la que causó el problema, tenía que resolverlo. De lo contrario, terminaría debiéndole un favor a Caleb. Caleb sonrió. De esta manera, no nos deberemos nada el uno al otro y ya no tendrás que sentirte culpable por ello. Nora se sorprendió. No había esperado que el hombre fuera tan perspicaz y viera sus pensamientos. Ella asintió. Bueno. Ella odiaba más los problemas y también odiaba deber favores a la gente. Caleb tosió de nuevo. Nora lo miró y de repente le preguntó, ¿necesitas que eche un vistazo a tu enfermedad? Caleb saludó de inmediato. Él sonrió y dijo, he estado enfermo durante muchos años. Es tuberculosis. No me matará. Incluso si me haces un chequeo, al final solo me recetarás remedios a base de hierbas, así que está bien. Si no, terminaré debiéndole un favor nuevamente, señora Smith. Nora. Ella no insistió y asintió. Bueno. Inmediatamente después de que ella habló, Justin dijo desapasionadamente, si no hay nada más, iremos a recoger a los niños ahora, señor Gray. Caleb. Nora. ¿Por qué sus palabras sonaron como si fueran a recoger a los niños que los dos tenían de la escuela?
a pesar de que en realidad eran hijos de ellos dos. Caleb sonrió. No, no hay nada más. Vamos. Nora siguió a Justin al interior del coche. Los dos fueron directamente a la escuela de artes marciales King para recoger a Pete y Cherry y llevarlos a casa. Caleb esperó hasta que el jeep negro se fue antes de volver a toser 2 veces. Sin embargo, cuando bajó el pañuelo, la expresión de su rostro ya se había vuelto fría. La dulzura en sus ojos casi habían desaparecido, dejando atrás solo una frialdad helada. El asistente detrás de él preguntó: ¿Qué debemos hacer con ese grupo de personas, señor Gray? La mirada en los ojos de Caleb se volvió aún más helada ante la pregunta. ¿Cómo es posible que no sepa nada del trabajo de Winston? Simplemente había seguido la corriente y no podía molestarse en prestarle atención, eso era todo. No pensó que sería tan atrevido como para secuestrarlo. Su asistente, Shadow, había estado con él en ese momento. Dados sus movimientos, incluso luchar solo contra 100 hombres no sería un problema. Sin embargo, quería ver lo que quería ese hombre, así que le dio una mirada a Shadow y lo hizo perder a propósito y seguirlos hasta aquí. Pero inesperadamente, ¿ese temerario había tenido la audacia de golpearlo? Se tocó la herida de la mejilla y bajó la mirada con indiferencia. «Deshazte de ellos». «Sí, señor», respondió Sombra. Caleb abrió la puerta del auto y se subió al auto. Poco después, una explosión de llamas se disparó directamente hacia el cielo en la distancia. Shadow regresó al auto en silencio. Cuando arrancó el auto para partir, informó: «Le corté los tendones del brazo y la pierna antes de dejarlo pasar por el dolor de ser quemado vivo». Esta fue la venganza por haber abofeteado a Caleb. Caleb dejó escapar un sonido indiferente de reconocimiento. Luego, cerró los ojos y se reclinó en el asiento trasero. Shadow se cayó de inmediato. En casa de los Kinlan. Paul se levantó furioso. «¿Qué dijiste? ¿Justin Hunt mató a Winston?» Su subordinado, que había escapado y regresado del fuego, asintió. El lugar se incendió después de que él corrió allí para salvar al hombre, así que él debe ser quien los mató. ¿Qué hacemos, señor Kinlan? Hay que saber que ese era Justin Hunt. Paul caminaba en círculo. De repente, salió y dijo: «Vamos a la escuela de artes marciales King. No se quedarán de brazos cruzados después de que alguien intimide a su discípulo no oficial». Capítulo 223. Amigos en espíritu desde hace mucho tiempo. Su subordinado quedó desconcertado. Mientras seguía a Paul, no pudo evitar preguntar: ¿La escuela de artes marciales King realmente nos defenderá? Estamos hablando de Justin Hunt. Paul se enderezó. Lleno de confianza, dijo: «Ya sea que nos defiendan o no, hacerlo solo nos beneficiará». Su subordinado no entendió. Pablo explicó en detalle. Habló como si estuviera explicando el significado detrás de sus palabras a su subordinado, pero en verdad, estaba autoanalizando la situación. La escuela de artes marciales King es la que más valora a sus discípulos, y King también es conocido por ser muy protector con los suyos. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que nos defiendan. Por supuesto, es imposible hacer que Justin Hunt pague con su vida sus acciones, pero sí lo harán pagar con otras cosas, como disculparse o brindar algún tipo de beneficio. Si la escuela de artes marciales King se deja intimidar por el poder de Justin y no nos defiende, dañaría su reputación. Pero si Justin Hunt adopta una postura muy agresiva, entonces es muy probable que la secta no nos defienda y pelee una batalla desesperada. Después de todo, esta es una sociedad gobernada por la ley. Sin embargo, la secta nos dará alguna compensación por el incidente. Según la personalidad de King, sentirá como si su hijo hubiera sufrido una injusticia y nos consolará adecuadamente. Cuando eso suceda, nuestros vínculos con la escuela de artes marciales King se volverán aún más fuertes. El subordinado quedó iluminado. Después de comprender todo esto, Paul se dirigió directamente a la escuela de artes marciales King. En el camino de regreso a la escuela de artes marciales King, Nora miró al frente con expresión un poco solemne. La secta Kinlan había estado usando el nombre de la escuela de artes marciales King para hacer lo que quisieran y dominar a los demás. Si no se hubiera encontrado con esto,
aún podría haberlo ignorado, pero como lo hizo, no debe hacer la vista gorda ante ello. Parecía que necesitaba tener una buena charla con Lucas. Justin, que había notado su rostro solemne, preguntó, «¿Penny por tus pensamientos?» «Estoy pensando en la escuela de artes marciales King». Los ojos de Justin se entrecerraron un poco. «¿Tienes miedo?» «Nora». Justin se apoyó en el asiento del pasajero, sus ojos que podían hechizar y atraer el alma hacia ellos, profundos y reservados. El lunar en el rabillo del ojo pareció brillar con un aire de dominio. «No te preocupes. Si la escuela King de artes marciales viene a nosotros para causar problemas, entonces simplemente lo abordaremos como lo hace el mundo pugilístico, pelear». «Nora, ¿si la escuela de artes marciales King llega a causar problemas?» Dudó por un momento antes de preguntar, ¿por qué la escuela de artes marciales King vendría a causarnos problemas? Justin, que estaba a punto de decir, «lucharé contra ellos por ti», se quedó sin aliento ante la pregunta. Explicó, «Hoy le dimos una paliza a Winston Mears. Como es de la secta Kinlan, nuestras acciones equivalen a abofetear a Paul. Definitivamente no dejará que el asunto descanse, por lo que definitivamente hará que la escuela de artes marciales King lo defienda». Justin se acarició la barbilla, sus dedos largos y delgados y las articulaciones bien definidas. Dijo, «Aunque Pete está aprendiendo artes marciales con King, no creo que King deje de seguir con el asunto con nosotros por su culpa. Sin embargo, no hay nadie que realmente pueda luchar en la generación actual de discípulos de la escuela de artes marciales King. La única que puede luchar es Big Sister, que solo existe en las leyendas». «Nora». Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos. «¿Estás diciendo que la escuela King de artes marciales es incapaz?» La voz de Justin sonó un poco profunda cuando respondió, «No es que sean incapaces, sino que hay muy pocas personas que entrenan con dedicación en las artes marciales en la sociedad moderna. No se trata solo de la escuela King de artes marciales, incluso la escuela Irving de artes marciales está llena de gente que solo conoce algunos movimientos sofisticados». Nora no lo refutó. Esta era también la razón por la que King la valoraba tanto, porque simplemente era demasiado difícil encontrar un sucesor de linaje directo. Nora miró a Justin y de repente dijo, «No te preocupes. La escuela King de artes marciales no te causará problemas». Sus palabras tomaron a Justin por sorpresa y él la miró con perplejidad. En su opinión, Nora había aparecido en la escuela de artes marciales King gracias a Pete. Sin embargo, en esa fracción de segundo, de repente pensó en aquella vez en la que intercambió algunos movimientos con Nora, ella era bastante buena. De hecho, ella incluso podría luchar a la par con él. ¿Será que? Justin estaba estupefacto. Miró directamente a Nora y le preguntó, ¿eres la hermana mayor de la escuela King de artes marciales? Los ojos almendrados de Nora se alzaron ligeramente. ¿No puedo serlo? Justino. De repente, algo hizo clic en su mente. En aquel entonces, cuando llevó a Pete a la escuela de artes marciales de King para pedirles que lo aceptaran, teniendo en cuenta lo mucho que a King le desagradaba la escuela de artes marciales de Irving, era lógico que no lo aceptara como discípulo. Con seguridad. Sin embargo, parecía que King inmediatamente había tomado a Pete como discípulo en el momento en que lo vio. En ese momento, pensó que era porque King había visto el talento de las artes marciales en Pete. Pensando en ello de nuevo ahora, resultó que fue por culpa de la madre de Pete. Justin de repente dejó escapar una risita. La hermana mayor de la escuela de artes marciales King, el maestro cirujano el corredor de autos Yancy. ¿Puedo preguntar, señora Smith, qué otras identidades tiene? Los dedos de Nora se posaron casualmente sobre el volante. No lo recuerdo. Tengo demasiados. Justin no pudo evitar reírse después de un breve silencio. Pero a partir de entonces, ya no pudo más, porque Nora de repente dijo con toda seriedad, nunca menciones la escuela de artes marciales Irving delante de King. La escuela de artes marciales King y la escuela de artes marciales Irving tienen diferencias irreconciliables. Justino. Un brillo agudo estalló en los ojos de Nora cuando agregó,
Además, escuché del anciano que el actual gran hermano de la Escuela Irving de Artes Marciales es muy hábil. Sus movimientos son los más traicioneros y tortuosos jamás vistos, y ha heredado por completo el carácter astuto y conspirador de Irving. Será mejor que rece para que nunca caiga en mis manos. La nuez de Justin se movía un poco hacia arriba y hacia abajo. Preguntó tentativamente, ¿qué pasará si cae en tus manos? Las comisuras de los labios de Nora se curvaron hacia arriba, haciéndola lucir fresca y atrevida. Ella respondió, le haré saber cómo es la luz del camino correcto. La Escuela de Artes Marciales Irving y la Escuela de Artes Marciales King practicaban diferentes estilos de artes marciales. El primero se centró en la flexibilidad, la fluidez y en abrirse paso de un solo golpe después de identificar la debilidad del oponente. Por otro lado, la Escuela de Artes Marciales King se centró en el entrenamiento de uno mismo. Mientras uno fuera lo suficientemente fuerte y poderoso, podría superar cada uno de los movimientos del oponente. Para tomar prestadas las palabras de King, la Escuela de Artes Marciales de Irving era una secta de cabrones astutos y tortuosos. Mancharon el poder y el prestigio de las artes marciales. Justin, que podía sentir la animosidad de Nora hacia la Escuela de Artes Marciales Irving, preguntó tentativamente, «¿Tampoco es como si hubieras conocido a su gran hermano?» «Tú», Nora resopló con frialdad. «Pero soy amigo espiritual de él desde hace mucho tiempo». «Justin». Nora enarcó las cejas. «El anciano lo usa para presionarme todos los días, lo que me ha hecho desarrollar fisiológicamente una aversión por él». Justin guardó silencio. Al final, decidió aferrarse firmemente a su identidad secreta y asegurarse de que no quedara expuesta. Cuando la pareja llegó a la Escuela de Artes Marciales King, vieron a los dos niños salir. El pequeño vestido con ropa de niño estaba sonriendo. El de la falda llevaba una máscara y una gorra, y tenía una expresión gélida en su carita. Nora y Justin supieron cuál era su hija y cuál su hijo prácticamente en el momento en que los vieron. Justin dio un paso adelante y tomó la mano de Cherry, que estaba vestida con ropa de niño, y dijo, «Es tarde, Pete. Vamos a casa». Cereza asintió. «De acuerdo, corazón negro». Nora también tomó la mano de Pete. «Vámonos a casa también, Cherry». Pete le tomó los dedos con seriedad. «Bueno». La familia de 4 estaba a punto de salir del gimnasio de entrenamiento cuando de repente llegó un ruido desde la entrada principal. Los 4 se detuvieron en seco. Nora inconscientemente miró por la ventana y vio a Paul entrando por la entrada principal llorando, un cambio completo con respecto a su refinada imagen del pasado. Lucas lo tomó del brazo y preguntó, «¿Qué pasa?». Pablo lo ignoró. En cambio, gritó directamente al gimnasio de entrenamiento, «Maestro. Tienes que ayudarme». Capítulo 224. Su amante es Nora Smith. Paul ya había investigado a fondo las cosas mientras estaba en el camino hacia aquí. Cherry había afirmado que su madre era Nora Smith y su padre era Justin Hunt. Originalmente había pensado que Nora era solo una herramienta que Justin estaba usando para callar a los forasteros, pero inesperadamente la defendió cuando ella fue a salvar a su prometido. Paul entendió aproximadamente lo que estaba pasando en el momento en que pensó en su hermoso rostro. Nora podría ser la amante de Justin. Aunque no entendía muy bien por qué Justin permitiría que su amante tuviera un prometido, nada de eso era importante en ese momento. Lo importante era que tenía que conseguir que la Escuela de Artes Marciales King lo defendiera. De lo contrario, ¿cómo iba a sobrevivir él, Paul Kinlan, en la industria en el futuro? No se atrevió a entrar al gimnasio de entrenamiento, por lo que solo pudo quedarse afuera y llorar a mares. Ya tenía unos 30 años, lo que lo hacía bastante insoportable a la vista. Lucas no pudo evitar preguntar, «¿Qué te pasó exactamente, Paul? Debes saber que el maestro nunca se preocupa por los asuntos externos. ¿Puedes decirme si ha sucedido algo?». Pablo, sollozando, dijo, 10 de mis hombres han sido asesinados. 10 personas muriendo de una sola vez no fue un asunto trivial. Lucas quedó atónito. Sonó grave cuando preguntó, «¿Qué pasó?». Incluso Kim, que estaba dentro de la habitación,
Se levantó con el ceño fruncido. Nora y Justin intercambiaron una mirada al escuchar que 10 personas habían muerto y ambos fruncieron el ceño. Justin había usado una cantidad muy medida de fuerza en la pelea. Aparte de Winston, cuya lesión había sido más grave, lo que provocó que posiblemente ya no pudiera realizar su función como hombre en el futuro, las lesiones de la otra docena de personas solo parecían graves en la superficie. No había intentado matarlos en absoluto. ¿Por qué murieron? Mientras los dos guardaban silencio, Kim ya había salido de la habitación. Él dijo, «Dime qué pasó». Al ver a Kim, Paul se sintió cada vez más seguro de que la escuela de artes marciales de Kim lo defendería. Se secó las lágrimas y dijo, «Mis hombres tuvieron un pequeño conflicto con el señor Hunt. No esperaba que fuera tan despiadado». Kim dudó por un momento. Echó un vistazo a la habitación y preguntó, «¿Señor Caza?» «Sí, es Justin Hunt». Paul dio un paso adelante y se arrodilló frente a Kim. Dijo, «Maestro, es demasiado despiadado, no le está mostrando ningún respeto a la escuela de artes marciales Kim». La mandíbula de Kim se tensó. ¿Qué tipo de conflicto fue exactamente? Pablo hizo una pausa. Luego respondió ambiguamente, «Es solo un pequeño conflicto». Originalmente, ya habían peleado. De acuerdo con las reglas del mundo pugilístico, lograr el efecto deseado debería haber sido suficiente, pero no esperaba que fuera tan despiadado. Está abofeteando a la escuela de artes marciales Kim. Maestro, tienes que hacer algo al respecto. De lo contrario, ¿a la secta todavía le quedaría algún prestigio en el mundo pugilístico? Cada palabra de Paul hacía que la expresión de Kim se volviera cada vez más horrible. Justin era el discípulo más pequeño y favorito de ese tortuoso cabrón de la escuela de artes marciales de Irving. Esta identidad suya ya había hecho que Kim instintivamente no le agradara. Fue solo por culpa de Pete que le había permitido entrar y salir de la escuela Kim de artes marciales. Pero inesperadamente, ese tipo en realidad no mostró ni una pizca de misericordia cuando peleó con discípulos de la escuela de artes marciales Kim. ¿No pensó en nada de la escuela de artes marciales Kim? Estaba furioso. Kim volvió a mirar la habitación. Su voz era gélida cuando dijo, «Justin, ¿no me debes una explicación por esto?» Pablo quedó atónito. Miró la habitación con asombro. Como Kim ya había hablado, Justin ya no podía mantenerse al margen del asunto. Miró a Nora y le preguntó en silencio si iba a salir con él. Nora, sin embargo, solo levantó las cejas y se apoyó contra la pared, sin mostrar ninguna intención de salir. Debido a la llegada de Paul, todos los que entrenaban dentro de la escuela de artes marciales Kim habían venido. Con tanta gente ahí fuera, no debe salir. De lo contrario, definitivamente habría muchos problemas esperándola en el futuro. Al ver que ella no tenía intenciones de moverse, Justin solo pudo salir por la puerta tranquilamente. Las pupilas de Paul se encogieron cuando lo vio. No esperaba verlo en las instalaciones de la secta. ¿Estaba aquí para disculparse? Paul frunció el ceño. Inmediatamente adoptó una postura agresiva y dijo, «El momento perfecto, señor Hunt. Estaba a punto de buscarte para preguntarte algo. ¿Qué han hecho exactamente Winston y los demás para ofenderte y obligarte a tomar medidas tan despiadadas contra ellos?» Con eso en mente, Pablo tomó la iniciativa de decir, «Uno de mis hombres se interesó por su amante y quiso ponerle las manos encima. No es muy normal que los jóvenes pierdan el control de sí mismos e intenten arrebatarle una mujer a otra persona». El señor Hunt fue simplemente demasiado despiadado. En el momento en que dijo eso, fue el turno de Kim de quedarse estupefacta. De repente miró a Justin con furia y preguntó, «¿Tienes un amante afuera? ¿Por qué cojasteris con es?» Su primer discípulo, el más pequeño y el más favorito, ya había dado a luz a sus hijos, pero ¿realmente tenía las malditas agallas de tener un amante ahí fuera? Kim se enojó aún más. «Dime, ¿cómo se llama?» Paul se emocionó aún más cuando vio la reacción de Kim. Por lo tanto, le dio más sabor a la historia y dijo, «Su nombre es Nora Smith. Ella proviene de una familia adinerada y humilde, pero le gusta actuar muy elevadamente. Incluso encontró a Winston Mears debajo de ella, por lo que se congraciaba con el señor Hunt.
Tan pronto como dijo eso, un silencio absoluto llenó de repente todo el patio. Capítulo 225. Intimidación de los fuertes. Paul entrecerró los ojos y miró a Justin. Estaba esperando la explicación de Justin. Como Kim ya había interferido, no había duda de que llevaría esto hasta el final. Sin embargo, la habitual inexpresividad de Justin era tal que no podía adivinar lo que estaba pensando. Frunció el ceño. Fue solo después de esperar un rato que se dio cuenta de que Kim todavía no había pronunciado una palabra incluso después de tanto tiempo. Miró sorprendido para ver a Kim, que estaba tan lívido que su cara estaba toda roja, mirándolo furiosamente. Pablo quedó desconcertado. Estaba a punto de hablar cuando Kim preguntó: ¿Quién dijiste que era ahora? Paul respondió inconscientemente: ya sabes, Nora Smith. Maestro, no había oído hablar de ella antes, ¿verdad? Ella es de un pequeño pueblo de California y actualmente vive con los Anderson. Kim de repente se frotó el puño en ese momento. Entonces, aunque no estaba preparado, no, se podría decir que en realidad estaba preparado, pero era solo que no podía evitarlo en absoluto, el puño de Kim ya estaba en su cara. ¡Tortazo! Paul retrocedió varios pasos tras el golpe. Podía sentir una sensación dolorosa e insoportable en la nariz. Luego, un líquido tibio goteó hacia abajo. El puñetazo lo dejó atónito y miró a Kim con incredulidad. Kim, sin embargo, lo reprendió severamente: ese es el final de este asunto. Pablo quedó estupefacto. Maestro, usted, ¿qué más quieres decir? ¿No golpearás a Lucas si intenta secuestrar a tu esposa? Tus hombres lo estaban pidiendo. En cuanto a lo que vino después, fue una completa coincidencia. Paul, deberías considerarte afortunado de no haber sido tú quien intentó ponerle las manos encima a Nora Smith. De lo contrario, te habría expulsado directamente de la secta. Las palabras de Kim fueron justas. En primer lugar, la persona que había intentado aprovecharse de Nora no era Paul sino Winston. En segundo lugar, Winston y los demás ya estaban muertos. En términos relativos, esa docena de vidas ya habían compensado su error. De hecho, el precio que pagaron fue demasiado alto. Si Kim todavía se niega a dejar el asunto, parecería bastante irrazonable. Por último, Pablo seguía siendo, en última instancia, el primer mayor de los discípulos no oficiales. Sin que sus acciones traspasaran sus límites, Kim no podría simplemente expulsarlo de la secta. Pablo quedó atónito. Kim todavía estaba llena de justa indignación hace un momento. ¿Por qué de repente le estaba poniendo una cara larga? Quería decir algo, pero Kim ya lo estaba rechazando y diciendo: tú debes ser el culpable de este incidente, Paul. No tienes que decir nada más. Si esto vuelve a suceder, no te dejaré ir tan fácilmente. Lucas, envíalo fuera. Sí, señor. Lucas respondió respetuosamente. Agarró a Paul del brazo y dijo: por aquí, Paul. Pablo era mayor que Lucas, pero Lucas era un discípulo oficial. Por lo tanto, todos los discípulos no oficiales tenían que verlo como alguien mayor que ellos. Esta era una regla en la escuela de artes marciales Kim. Lucas tenía una gran fuerza física. Además, Kim acababa de golpear a Paul, lo que le hizo ver estrellas por todas partes. Por lo tanto, Lucas arrastró a Paul directamente hacia la puerta. Después de irse, Kim miró a todos los que habían venido a ver el programa y gritó: ¿qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Has terminado tu práctica de hoy? Mark, ¿has terminado las 3000 series de patadas bajas? Gordon, ¿has perfeccionado tu postura? ¿Y tú? Mientras Kim hablaba, todos sus discípulos y nietos rápidamente se alejaron uno por uno. Pronto, el lugar volvió a quedar vacío. Fue solo cuando todos se fueron que Nora finalmente salió de la habitación interior mientras sostenía las manos de los dos niños. Al verla, como si hubiera esperado algo mejor de ella, Kim dijo: un pequeño matón se ha aprovechado de la gran hermana mayor de la escuela de artes marciales de Kim. ¿Ni siquiera te parecerá vergonzoso que se corra la voz de esto? Nora bostezó. Por lo tanto, debes mantener mi identidad en secreto aún más. De lo contrario, te avergonzaré, lo que hará que tú seas el que se avergüence. Kim. A Nora no le molestó en absoluto.
Ella lo saludó con la mano y luego condujo a Pete y Cherry hacia la puerta. Me voy, viejo. Me muero de sueño. Kim estaba tan enojado que la miraba enojado, pero no había nada que pudiera hacer con ese perezoso discípulo suyo. Justin se fue junto con Nora. Luego, se separaron en la puerta y cada uno se llevó a su respectivo pequeño bebé a casa. Por otra parte, Paul todavía estaba completamente desconcertado cuando Lucas lo empujó. Lucas era consciente de la identidad de Nora, por lo que actualmente miraba a Paul decepcionado. ¿Por qué estabas tan confuso? ¿Cómo pudiste dejar que tus hombres hicieran algo como robarle la novia a otra persona? Solo entonces Pablo se dio cuenta. El maestro odia a las personas que más intimidan a los débiles, ¿es por eso que estaba tan enojado hace un momento? Ese anciano siempre había sido un hombre con un fuerte sentido de la justicia. Lux. ¿Cómo se suponía que iba a decirle al primer discípulo no oficial que el término intimidar a los débiles no era apropiado en esta situación? Aquel a quien estaba intimidando era el fuerte. Las comisuras de sus labios tuvieron un pequeño espasmo. Le dio una palmada en el hombro a Paul y le advirtió: el maestro acaba de darte un puñetazo y, además, no utilizó toda su fuerza. Puedes decir que ya te ha mostrado misericordia. No hagas nada atroz o ilegal, especialmente durante este periodo de tiempo. Los ojos de Paul parpadearon. Tú me conoces, Lucas. Siempre he hecho negocios con mucha honestidad, entonces, ¿cómo tendría las agallas para hacer algo malo? Tengo en mente las enseñanzas de la maestra en todo momento. Lucas se sintió aliviado al escuchar eso. Dio un suspiro de alivio y respondió: eso es bueno. Después de limpiarse la sangre de la nariz en casa de Lucas, Paul dejó la escuela de artes marciales Kim. Su subordinado, que había ido con él a la escuela de artes marciales Kim para pedir ayuda, no pudo evitar decir: jefe, ¿realmente vamos a mantenernos limpios por un tiempo? La adquisición del club de carreras de coches, Paul se burló: por supuesto que tenemos que comportarnos, seremos los hombres de negocios honestos que somos. En cuanto al club de carreras de autos, lo vamos a comprar legalmente. ¿Hay algo deshonesto en eso? Su subordinado estaba asustado. Pero no acaba de decir el señor Kim qué. Paul saludó y dijo: no es necesario que te tomes en serio lo que dice ese anciano. Simplemente está haciendo un acto elevado. El subordinado entendió ahora. Bueno. Luego, empezó a adelantarse a sí mismo. ¿Vamos a tragarnos las pérdidas así esta vez? Paul entrecerró los ojos. Se burló: quizás no podamos meternos con Justin Hunt, pero cierta persona tiene que soportar nuestra ira por este incidente. ¿Quién es? Paul miró a su subordinado. ¿Quién crees que es? Su subordinado entendió lo que quería decir de inmediato. Me dirigiré a los Anderson de inmediato. Nora todavía estaba pensando en un tema importante mientras regresaba a casa de los Anderson con Pete. ¿Esas 10 personas realmente murieron a causa de una explosión de gas? Recordaba claramente que la habitación estaba ventilada. Era lógico que incluso si la válvula de gas realmente se hubiera abierto, no debería haber llegado al punto de explotar. Mientras ella contemplaba el tema con el ceño fruncido, Mia y Brandon también estaban visitando a Jimmy en el hospital. Como Jimmy había recibido tratamiento oportuno, ya se había recuperado más o menos. Un animado Brandon dijo: Cherry nos llevará a la escuela de artes marciales Kim este fin de semana, tiene una relación muy cercana con el abuelo Kim. Jimmy se sorprendió al escuchar eso. Su familia había tenido algún tipo de problema recientemente. Aunque sus padres no le habían dicho nada directamente, a través de fragmentos de sus conversaciones, pudo adivinar más o menos lo que había sucedido. Por tanto, sabía que el asunto estaba relacionado con la escuela de artes marciales Kim. Tomó la mano de Brandon con entusiasmo y preguntó: ¿Cherry tiene una relación muy cercana con el señor Kim? En ese caso, ¿Cherry podría hablar bien de su familia? Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.